Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Y hoy vamos a estar hablando de las últimas horas de Jesús en esta tierra. Vamos a estar hablando de lo especial que fue esas últimas horas y lo trascendental e importante que marcó, ese evento marcó un antes y un después. Hoy entendemos y creemos que que Jesús no está muerto. Y hoy es importante entender el evento tan especial que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y no quiero tomar mucho tiempo, quiero hoy meditar, reflexionar en las últimas 7 palabras que Jesús hizo mientras Él todavía estaba en esta tierra. Hoy vamos a estudiar un poco lo que Jesús, aún estando en agonía, aún estando en dolor, pudo expresar 7 últimas palabras en esta tierra. Y yo quiero que reflexionemos algo. A lo largo del ministerio de Jesús, a lo largo de que Jesús estuvo en esta tierra, simplemente mostró amor, mostró misericordia. Esa persona que no tuvo ningún conflicto, ningún complejo en abrazar a algún leproso. Y si usted lee los evangelios, todo lo que Jesús hizo, desde que Él sale a escena, todo fue bueno. Todo fue especial. Pero era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario. Y ya que la mayoría está conectado, vamos a profundizar un poco en esto. Quiero hablar de las últimas 12 horas de vida de Jesús. La persona más santa, la persona que limpia, la más limpia, dio su vida por amor a usted y a mí. Y a veces no logro comprender cómo el Rey de Reyes y Señor de Señores descendió a esta tierra y se hizo semejante a usted y a mí. Simplemente para algo, para darnos salvación. Desde el primer momento en que Adán y Eva pecan y desobedecen, en ese momento se rompió esa comunión, esa intimidad que el hombre y Dios tenía. Y era necesario que alguien viniera nuevamente a restablecer esa comunión. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que todos estamos instituidos de la gloria del Señor. Nadie, absolutamente nadie, hoy puede decir: yo no necesitaba ese sacrificio, yo no necesitaba que el Hijo del Hombre muriera por mí. Y vamos a entrar en contexto para no tomar mucho tiempo. Una vez que Jesús termina de cenar con sus discípulos, llega el momento crucial de su vida. Ese momento en donde pareciera ser que iban por el delincuente más peligroso que Jerusalén tenía. La gente, el ejército romano no lograba entender lo especial que era Jesús. Y van por él con cadenas, con palos, y empiezan las 12 horas de agonía de Jesús. Empiezan las últimas horas de sufrimiento de nuestro Salvador. Y yo quiero que logre comprender, porque a veces nos han enseñado las películas, la historia, de que simplemente fue un protocolo que Jesús siguió. Y empezó la agonía de Dios. Empezó la agonía de nuestro Salvador. Hay mucha controversia, quizás había muchas personas que se merecían ese sacrificio. Y lo llevan exhibido en la madrugada frente a un juicio fuera de control, la gente desboscada, tratando de buscar hazaña de que Jesús muriera, de que Jesús estuviera en la cruz. 8 días antes, esa misma gente, cuando Jesús entró, alababa y glorificaba y daba voces.
Pero hoy esa misma gente estaba pidiendo que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre fuera a la cruz del Calvario. Y yo sé que usted se sabe todo ese trayecto antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Yo sé que usted se sabe perfectamente el castigo que Jesús tuvo que recibir. Y es sorprendente ver la pasión con la que Jesús se entregó. Dice el libro de Juan: nadie me quita la vida, yo mismo la pongo para salvación. Jesús mismo se entregó para que usted y yo hoy tuviéramos una esperanza. Para que usted y yo este día tuviéramos y entendiéramos de que no todo está perdido. Quizás, amigo, hoy la primera vez que nos escuchas, quizás no entiendes mucho de esto, pero Jesús no vino a esta tierra para juzgar al mundo. Jesús vino a este mundo para que a través de su muerte y sacrificio, hoy usted y yo tuviéramos una esperanza. Para que usted y yo tuviéramos salvación. Y es el evento más importante, es el evento más maravilloso que la humanidad pudo comprender. Después de que sus amigos lo dejaron solo, después de que la gente le golpeaba, le escupía, quiero que reflexione esos 2 minutos en ese juicio que Jesús tuvo. Cada látigo que Jesús recibía era por amor a usted. Déjeme decirle, el látigo con el que lo castigaron, en la punta tenía huesos, que cuando le aventaban el latigazo, los huesos agarraban literalmente la carne, el músculo, y a la hora de jalar, parte de la carne, parte de los músculos, se iba con él. El sufrimiento que Jesús tuvo fue un sufrimiento de dolor. Los soldados se burlaban, pasaban y lo escupían. Se empezaban a burlar de él, le dieron una caña y con esa misma caña le pegaban en la cabeza. Le pusieron una corona de espinas en señal de burla diciendo: dicen que tú eres el rey. Y así se trata a un rey. Cada cachetada, cada escupitajo que Jesús recibió fue para que hoy usted y yo tuviéramos esa justificación delante de su Padre, de estar libre de todo pecado, de toda maldad. Y empezó el trayecto, empezó el camino a su muerte. A ese camino que le conducía al monte llamado Gólgota, en donde Jesús pasaría las últimas horas de vida sobre esta tierra. Donde Jesús, sin más, estaban contadas sus horas sobre esta tierra. Pero a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, Jesús en la cruz todavía reflexionó, todavía expresó 7 palabras. 7 palabras que han marcado la historia, 7 palabras que han marcado la vida de todo creyente. Y hoy vamos a meditar en estas últimas 7 palabras. Y amado amigo, amado hermano, cada palabra que Jesús dijo en esta tierra fueron palabras de bendición, fueron palabras de vida. Nunca en esta tierra se atrevió a maldecir, nunca en esta tierra se atrevió a decir una palabra de injuria, de crítica. Cada palabra que él salía era palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de renovación. Y aún en la cruz todavía dijo palabras que trascendieron lo espiritual, palabras tan importantes, tan esenciales, que hoy vamos a meditar y hoy vamos a estudiar en esta tarde. Y yo quiero que si tiene su Biblia, que si tiene su libreta, usted vaya apuntando estas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Estas 7 palabras que hoy vamos a verlas en orden. En un promedio de 6 horas que Jesús estuvo colgado, vamos a ver cada palabra con su significado, con una enseñanza que Él nos dejó, con una enseñanza que Él
dio en su palabra. Y hoy vamos a ver la primera palabra. La primera palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Ya estando crucificado, ya estando desangrándose, malherido, desnudo frente a toda la audiencia, porque sí, más allá como nos han enseñado los programas, la religión tradicional, que Jesús tenía unos cuantos rasguños, un taparrabo, no. Jesús, para ese momento que Él dijo estas palabras, quiero que usted pueda entender, estaba totalmente desfigurado, estaba totalmente moribundo y estaba desnudo frente a todo un pueblo. Esa fue la vergüenza de Jesús en la cruz del Calvario. Y vamos a ver la primera palabra, no voy a tomar mucho tiempo. La primera palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario la encontramos en Lucas. La primera palabra está en el libro de Lucas, capítulo 23. Vamos al libro de Lucas, capítulo 23. Voy a tomar 5 minutos por cada palabra, quizás menos. Capítulo 23, versículo 34. Y dice la palabra del Señor así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. La primera palabra fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amada iglesia, imagina, hoy hay muchas personas que lo que hablan no coincide con sus actos. Pero Jesús, cada palabra que salía de sus labios coincidía con sus actos. Jesús dijo, ama a tu enemigo, ama a los que te maldicen, ama a los que te hacen daño. Y estando en la cruz del Calvario, Él pudo tomar fuerza de alguna parte de su ser. Él pudo decir entre dientes a todo pulmón, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, a pesar de su dolor, a pesar de su tragedia, a pesar de lo que le estaban haciendo y le habían hecho, Jesús todavía dijo, papá, perdónalos. Perdónalos porque ciertamente no saben lo que están haciendo. ¿Quién en su agonía, quién en su dolor, o qué persona pide perdón a favor de aquellos que han ocasionado su muerte? Ayer veíamos, Jesús decía, ama a los que te han lastimado. Ama a aquellos que te han ofendido. Ese es el verdadero amor. Y Jesús, en su agonía, estando colgado en un madero, dijo esa palabra tan poderosa, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy en cada palabra yo quiero dar una enseñanza de aplicación para la vida diaria. Si el Hijo de Dios, estando en muerte, estando en agonía, empezó a decir, Padre, perdónalos, estaba pidiendo perdón a favor de sus enemigos. Estaba pidiendo misericordia a favor de aquellos que le habían puesto los clavos, a favor de aquellos que le habían escupido, a favor de aquellos que le habían desfigurado el rostro. Estaba pidiendo perdón. Hoy la enseñanza que podemos rescatar para aplicarla a nuestra vida. ¿Sabe? Hoy hay muchos que caminan sintiendo rencor, sintiendo odio, resentimiento por alguna persona. Y es que la falta de perdón hace que tu vida se vaya llenando de amargura. Hoy hay personas que viven enfrascadas en el rencor, enfrascadas en la depresión, porque no han sabido perdonar. Porque incluso hoy hay personas que tienen odio, quizás con alguna persona que ya ni siquiera está en vida. Con personas que la lastimaron, con personas que destruyeron su vida, y aún hay odio. Y por eso vemos tantas personas llenas de amargura, llenas de rencor, esperando vengar su situación a otras personas. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos logrado entender el perdón. Y mientras usted y yo no logremos entender que es necesario perdonar para liberarnos, yo siempre he dicho, el perdón es eso que te da la libertad, que ya no quieres vivir atado. El perdón
A veces creemos que tú se lo haces, le haces el favor a la persona. Te lo estás haciendo a ti mismo. Te lo estás haciendo a ti mismo porque sueltas el resentimiento, sueltas la depresión, sueltas el odio. Hoy hay jóvenes que tienen odio contra su papá. Hoy hay matrimonios, exparejas que se odian porque los lastimaron, porque los ofendieron. Pero si Jesús en la cruz del Calvario nos enseñó que aún en el dolor, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy es necesario entender esto. Usted y yo necesitamos perdonar. Usted y yo necesitamos poner en práctica diario el perdón. A Jesús se le acercaron sus discípulos y dijeron, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús dijo, 70 veces 7. O sea, tienes que perdonar a los que te han lastimado. Pastor, es que es difícil. No creo que más difícil que estando en una cruz pidiendo perdón a favor de ellos. Segunda palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Una vez que fue dicha la sentencia a Jesús, imagínense, fue crucificado al lado de dos ladrones, al lado de dos personas que se merecían ese juicio. Personas que habían violado, personas que habían robado, que habían matado. Ese juicio, esas dos personas lo tenían merecido. Pero Jesús estaba en el centro de dos personas, de dos malhechores. Y vamos a ver qué dice la segunda palabra ahí mismo en el libro de Lucas. Usted va a encontrar 3 palabras en el libro de Lucas, 3 en el libro de Juan y una en el libro de Mateo. Y la segunda palabra que Jesús dijo está en el capítulo 23, versículo 43. Quiero leer desde el 40. Más bien desde el 39. Dice, y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? O escuche, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la segunda palabra está en el 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hace un par de días mencionábamos que aún el peor pecador está a una oración de distancia de alcanzar su salvación. Aún la persona que ha hecho tanto daño, aún la persona que ha ofendido, que ha matado, está a una oración de alcanzar su salvación. Y para muestra este pasaje, a lo largo del ministerio de Jesús trajo salvación, trajo vida. Y en las últimas horas de agonía, Jesús todavía dio salvación en la cruz del Calvario. Aún estando crucificado, colgado, un malhechor se burlaba y decía, vamos, si eres el rey de los judíos, si eres ser el quien dice que eres, vamos, desciende de esa cruz y sálvanos a nosotros mismos. Pero otro entendió que la persona que tenía al lado era el pase a la salvación. Un malhechor, sí, amado amigo, un malhechor que merecía su condenación, aún en el último minuto de vida alcanzó la salvación. Porque reconoció que la persona que estaba al lado tenía el poder de librarlo de una muerte eterna. Y le dijo, acuérdate de mí cuando hayas entrado a tu reino. Y Jesús, me lo puedo imaginar, aún sin fuerzas, con dolor, con angustia, volteándolo a ver, me lo imagino quizás con lágrimas en los ojos, porque
le dolía estar colgado. Le dolía los látigos, le dolían los clavos. Y me imagino esa misma mirada que el leproso encontró. Esa misma mirada que la mujer adúltera encontró. Esa mirada que no juzga. Esa mirada que no condena. Esa mirada que trae esperanza. Esa mirada que trae salvación. Y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Aún en su agonía, aún estando a horas de morir, Jesús entendió el propósito por cual vino a esta tierra y le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu vida, hoy tienes salvación. Aquí hay una enseñanza que hoy yo quiero compartir para aplicarla. ¿Sabes? Hoy hay tantas personas cerca de la cruz y lejos de Cristo. Cerca de la cruz y lejos de la salvación. Hoy hay tantas personas que ni aún en su situación, que ni aún en su lecho de muerte, que ni aún en la enfermedad reconocen que la única salvación es Dios. Lo mismo, dos personas, la misma condición, pero distinta visión de acerca de quién era Jesús. Uno quería que Jesús bajara para que trajera la solución al problema, quería que Jesús descendiera para que trajera paz a su vida, pero otro entendió, tú eres el que puede traer salvación a mi vida. No necesito que tú bajes esta cruz para lograr entender que tú eres Dios. Y que tú eres el único que puede traer salvación. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hoy hay una gran enseñanza. Hoy hay personas que siguen cuestionando a Dios. Y que están tan cerca de la cruz, pero tan lejos de la salvación. Hoy hay personas que aún el matrimonio está de cabeza. Y dice, la única esperanza para tu vida es que le entregues tu corazón a Dios. No quieren nada. No, ¿cómo voy a cambiar de religión? ¿Cómo voy a ir a entregarle mis problemas a Dios? Hoy hay personas que aun cuando el hijo está perdido y le dicen, es necesario que vayas, que entregues tu vida a Jesucristo, no quieren saber nada. Imagínense, hoy en esta situación, aún la gente sigue cuestionando a Dios. En lugar de que esta situación te lleve a encontrar tu salvación, solamente un malhechor entendió y dijo, tú eres mi salvación. El otro solo quería el milagro. El otro solamente quería descender de la cruz, pero no quería la salvación. Hoy hay tantas personas que quieren el milagro, quieren la solución, pero no quieren cambiar su vida, no quieren dejar sus pasiones, no quieren dejar su estilo de vida que está trayendo condenación a la vida. Amada iglesia, amigo que hoy nos estás escuchando, estás a una oración de cambiar tu eternidad, a una oración de la salvación. La tercera palabra, vamos al libro de Juan. Ahí vamos a estar jugando un poco con los evangelios. Ayúdeme, libro de Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Y quiero que ponga mucha atención a esta palabra. La tercera palabra dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En la tradición judía, cuando el esposo, cuando el jefe de familia moría, el hijo mayor se hacía cargo de la mamá, de las responsabilidades de la casa. Para ese momento José, José, esposo de María, había muerto. Y Jesús entendió la responsabilidad de ser hijo.
Eso me encanta aún de Jesús. Aún estando en agonía, sintiendo dolor, quiso honrar a su madre, aquella mujer que le dio la vida. Y quiero tomar un minuto para explicar esto. En ningún momento Jesús le dio autoridad de salvación a su madre. En ningún momento. No hay ningún pasaje en donde Jesús le diga, a través de ti habrá salvación. No. Simplemente la quiso honrar. Simplemente la quiso bendecir. Y aún en su agonía se preocupó por ella. Aún en el dolor dijo, no te voy a dejar desamparada, voy a ver por ti, te voy a cuidar. Aún cuando yo tenga que partir, no te voy a dejar sola. Y por eso volteé a ver a Juan, el único discípulo que se quedó a los pies de Jesús. Y le dijo, mujer, he allá tu hijo. Hijo, he allá tu madre. Y dice la palabra que desde ese momento Juan entendió que se tenía que hacer responsable de la vida de María. Aquí hay una enseñanza bien tremenda. ¿Qué tanto honras a tus padres? Es algo que hoy esta generación, sobre todo de jóvenes, no entienden el concepto de honrar. No entienden el concepto de cuidar a papá, de cuidar a mamá. Jesús, estando en la cruz, entendió que tenía que honrar a su madre. Dice en el libro de Éxodo, honra a tu padre y a tu madre, para que todos los días que Jehová te dé sobre esta tierra sean bendecidos. No importa si hoy estás casado, y si hoy viven tu papi y tu mami, honralos, cuídalos, bendícelos. No es válido que tú tengas quizás llena la alacena para comer y tus papás estén mendigando. Honra a tu padre. Gasta tu dinero en la vida de tu padre, en la vida de tu madre. Hónralos, cuídalos. Que mientras Dios te permita tenerlos con vida, apapáchalos. Ve por ellos. Si ves que tienen alguna enfermedad, ve y tú compra las medicinas. Ve tú y cuídalos. Siempre he dicho, ¿por qué hay tantos centros de atención para ancianos? ¿Sabe por qué? Porque hay hijos irresponsables, hijos que han olvidado el cuidado de los seres más especiales que podemos tener sobre esta tierra. Y yo sé que tú me podrás decir, Pavón, mi papá me abandonó, mi mamá me dejó, pero quizás te cuidaron tus abuelos, tus tíos. Hónralos. Y si a ti te viven tus papás y quizás no fueron del todo buenos, sana tu corazón, perdónalos y hónralos. Hoy es una tristeza ver cuánto hijo deja abandonado en las calles, en los asilos ancianos, a la persona que le dio la vida. De vez en cuando, si ya estás casado, márcales. Y si te vuelven a contar la misma historia 50,000 veces, ponles atención y escúchalos y emociónate y pon cara como si nunca te lo hubieran contado. Porque cuando tú fuiste pequeño, preguntabas 20,000 veces lo mismo. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y tu papá, tu mamá te tuvieron paciencia. Jesús te enseñó que aún en estado, en dolor, es necesario que honremos a nuestros padres. Cuarta palabra. Está en el libro de Mateo. Vámonos al libro de Mateo. Estamos ya a punto de terminar. Mateo capítulo 27, versículo 46. Y dice, cerca de la hora novena, más o menos por las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero leerlo nuevamente. Cerca de la hora novena, Jesús clamó, gritó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Note algo. En toda la vida de Jesús, cuando quería exponer algo del Padre, siempre decía: mi Padre que está en los cielos, mi Padre que me ha enviado, mi Padre que me ha dado autoridad. Siempre había una expresión, decir: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero note algo, le dice: Eli, Eli, Dios mío, Dios mío. Nota algo aquí importante. No le dice Padre, le dice Dios mío. ¿Y sabe por qué? Porque en ese momento, por primera vez, entre Jesús y su Padre, se rompió la comunión. Por primera vez, el Padre le dio la espalda al Hijo. Por primera vez el Hijo sintió la ausencia del Padre. Y no había comunión. Por eso le dijo: Dios mío, ¿por qué me has dejado? Quizás de todas las palabras es una de las más importantes. Porque en ese momento estaba cayendo sobre el cuerpo, sobre la vida de Jesús, todo el pecado de la humanidad. En ese momento su pecado, el más vergonzoso que haya cometido, estaba cayendo sobre el cuerpo de Jesús. Por primera vez, desde la eternidad, Jesús y el Padre tenían una relación. Estaban formando el mundo y había una relación. Jesús estando en la tierra, había una relación. Pero por primera vez, Jesús sintió la ausencia del Padre, y eso era porque todos tus pecados, mis pecados, estaban cayendo sobre su cuerpo. Yo forniqué, Jesús ya pagó ese pecado. Pastor, pero yo he robado, Jesús ya pagó ese pecado. Por eso clamó a gran voz, porque dice la palabra del Señor que Dios no puede estar con nada inmundo. Y dice la palabra que en ese momento Jesús estaba haciendo maldición para que usted fuera bendición. En ese momento fue crucial para la vida. En ese momento la relación del Padre y el Hijo se había roto para traer salvación. Y fue con una voz de dolor, una voz de angustia, de decir: ¿por qué? Y saben, no hay ningún pecador en esta hora que diga: yo puedo estar bien sin Dios. Usted necesita a Dios. Usted necesita la salvación. No hay ninguna sola cosa que usted pueda hacer y decir: yo soy bueno. Usted necesita reconocer que hemos pecado y que la sangre del Cordero nos limpia de toda mancha, nos limpia de toda condenación, y por ese sacrificio usted y yo tenemos la esperanza de una vida eterna. Yo sé que a veces nos cuesta entender cómo lo más santo de lo santo estaba cayendo todo el pecado, todo juicio de Dios. Ese juicio que a usted le correspondía pagar estaba siendo pagado por la sangre y vida de nuestro Jesús, de nuestro Dios. Déjeme decirle algo. Había 12 horas de mucha angustia, de mucho dolor. Pero el dolor más grande que Jesús pasó en la cruz del Calvario no fueron los latigazos, no fueron los clavos. El dolor más grande que Jesús pasó en la cruz fue la ausencia de su Padre. Quinta palabra. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 19, versículo 28 al 29. Cuando vio Jesús, 28, perdón. Después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. La quinta palabra fue: tengo sed. Había un promedio de 18 horas en un desgaste físico, un desgaste sobrenatural.
Fueron por él en la madrugada. Toda la madrugada pasó un juicio a escondidas. Lo trajeron de aquí para allá, frente a Pilato, frente a Herodes. Y Jesús había desgastado. Jesús había perdido fuerza, había perdido líquidos. Y a eso le atribuye que Jesús se estaba desangrando. Literalmente se estaba desangrando. En promedio, el ser humano tiene 5 litros de sangre. Jesús en la cruz, dicen los estudiosos, por el desgaste físico, por todo lo que él había perdido, la sangre, los golpes, su estado era alarmante. Aún estando en la posición, dicen que convulsionó infinidad de veces en la cruz. Convulsionó porque ya no tenía fuerzas, porque estaba lastimado, el paladar se le había pegado, la lengua se le había pegado al paladar. Y una de las últimas palabras te muestra la humanidad de Jesús. Muchos piensan que en la cruz estuvo el superhéroe, el todopoderoso, el que no sintió dolor. Y en esa quinta palabra te está mostrando la humanidad de Jesús. Y expresó con gran dolor: tengo sed. Yo meditaba y decía, hoy las leyes humanas al rey o al preso se le hace que viva de una manera honrosa, de una manera humana, y se le acerca la comida, se le acerca el vaso. Viendo ya a Jesús desfigurado, viendo a un hombre ya indefenso, ya sin poder hacer nada, y clamar: tengo sed. Yo decía, ya era lo último, podías acercarle una esponja para que él se refrescara, para que tuviera una muerte, si me lo permite, digna. Pero aún en los últimos minutos de vida, los soldados, los que se encargaron de estremecer su cuerpo, le acercaron una esponja llena de vinagre. Si alguien ha tenido la oportunidad de probar el vinagre en el estado que Jesús estaba, sin duda le calcomió la lengua, sin duda le trajo asco, le trajo dolor. ¿A qué voy con esto? ¿A qué va esta enseñanza? Quizás en un estado espiritual, en un estado físico, tú has pedido ayuda. Quizás no has podido y has clamado por misericordia, y la gente que quizás pensase que te iba a ayudar se ha escarnecido todavía contigo. Aún tú fuiste y desahogaste alguna situación, y esa persona, en lugar de apoyarte, te dio la espalda. Y tú dices hoy, no era justo, esa persona me traicionó. Amada iglesia, amado hermano, Jesús pedía solamente agua. Y el pueblo, en la burla, los soldados, para jactarse de él, le dieron vinagre. Quizás tú has pedido ayuda, y en lugar de darte ayuda, te han pisoteado más, te han humillado más. Pero aún así, Dios tiene todo bajo control. Tu vida, tu situación, Cristo la tiene en tus manos. Penúltima palabra. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Penúltima palabra de Jesús en esta tierra como hombre: consumado es. Hasta ese momento la muerte pensaba que había triunfado sobre el Cordero, sobre el Hijo de Dios. Yo me imagino el infierno, una fiesta, diciendo: wow, por fin matamos al Hijo de Dios, lo exhibimos en una cruz, hemos triunfado sobre él. Pero lo que no sabía era que era el propósito de Jesús ir a esa cruz para culminar con la obra maravillosa. En otras palabras, Jesús dijo: ya no hay otra cosa, todo lo he terminado, todo lo he cumplido. La obra que tú me mandaste a hacer, la obra de redención,
todo está culminado. Ya no hay nada. Amado amigo que nos escuchas, no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar la salvación. Escucha lo que te estoy diciendo. No hay nada lo que tú puedas hacer. No hay nada para que tú puedas alcanzar la salvación. No sirve que seas bueno. No sirve que te vayas de rodillas. No sirve de que hagas promesas. No sirve que te flageles el cuerpo. No sirve nada. No sirve. Porque no es por obras para alcanzar la salvación. Lo único que usted necesita es reconocer en su corazón que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo, consumado es. Ya no hay nada que usted pueda hacer para alcanzar la salvación. El plan se cumplió. De A a la Z, el plan fue totalmente diseñado en la vida de Jesús y Jesús lo cumplió. Cumplió la encomienda que el Padre le había hecho. ¡Qué maravillosa palabra! Hoy hay muchas personas que dejan inconcluso las cosas. Hoy hay jóvenes que dejan la carrera a la mitad, matrimonios que se quedaron a la mitad por no saber luchar, por no saber pelear por el amor. Pero Jesús hizo todo y lo hizo completo. Por eso dijo, consumado es. Y vamos a la última palabra para terminar. Está en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús clamó a gran voz, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Note algo aquí. La última palabra de Jesús, la cuarta dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la última palabra de Jesús en la cruz fue otra vez diciéndole, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me encanta que otra vez le dice Padre, porque otra vez la relación, otra vez había comunión. Eso quiere decir que lo que Jesús hizo en esta tierra fue suficiente. Fue suficiente para que hoy usted y yo tengamos salvación. La obra que Jesús hizo, el Padre la aceptó con agrado. Y dice la palabra que cuando dijo eso, el velo se rasgó en dos. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo que separaba la presencia de Dios frente al pueblo. Jesús vino a romper eso para que hoy usted tenga acceso al Padre. ¿Sabe? Jesús murió. Y no se pierda el mensaje del domingo, porque no se quedó en una muerte. Jesús resucitó. Jesús derrotó a la muerte y le dijo, muerte, yo seré tu muerte y yo seré tu destrucción. Pero eso lo vamos a ver el domingo. Jesús no está en una tumba. Jesús ya no está clavado. Jesús resucitó. Pero Él murió para que hoy usted tuviera salvación. Él murió para que hoy usted tenga una esperanza. Quizás hoy nos está escuchando y me sorprendía cuánta gente estuvo a los pies de la cruz, pero lejos de Jesús. Cuánta gente estuvo tan cerca de Jesús, pero lejos de la salvación. Quizás hemos vivido una vida cerca de la cruz, sabiendo tanto de Jesús, pero lejos de Él, lejos de la salvación. Quizás llevamos años asistiendo a una iglesia, pero el modo de nuestra vida sigue siendo el mismo. Seguimos siendo deshonestos, seguimos defraudando, seguimos comportándonos como si no tuviéramos a Cristo en el corazón. Pero Él murió
para que usted y yo tuviéramos hoy salvación. Y para que la persona que hoy nos está escuchando, que está caminando sin Cristo, también tenga una esperanza. Amado amigo que nos escuchas, que quizás están compartiendo este mensaje, que quizás hoy te tocó pasar Viernes Santo con algún miembro de la iglesia y estás escuchando este mensaje porque te hicieron la invitación, decir, hoy no puede ser, antes de comer vamos a escuchar este mensaje, y tú ya estás enojado de decir, yo ya quiero comer. Quizás hoy estés a una oración de la salvación. Quizás hoy estés a segundos de alcanzar la salvación. No tienes que hacer nada. No tienes que pagar un precio. No tienes que flagelar tu cuerpo. No tienes que hacer promesas. Simplemente tienes que aceptar el regalo de la salvación. La salvación no depende de ti. No es algo que tú hayas hecho por tus actos. La salvación depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a ti. Y si hoy el pecado te está destruyendo, si hoy no estás seguro de la salvación, yo te quiero invitar a que hagas una oración. Hoy hay muchas personas que dicen, no sirve de nada hacer oración porque tienes que cambiar primero. Siempre lo he dicho, es tan absurdo como decir, voy a ir al hospital cuando me siento un poquito mejor. Es que ahorita soy tan enfermo que no puedo ir al hospital. Sería tan absurdo. Dice la palabra, y me encanta esto que dice, que Jesús vino no al sano, vino al enfermo. Y una vez Cristo nos encontró enfermos. En 1995 Cristo encontró un matrimonio enfermo, la vida de mi padre tan enferma, que lo lavó, que lo limpió y le dio la salvación. Porque el evangelio no es para gente buena. El evangelio, el sacrificio, no es para gente perfecta. Es más, lo perfecto murió por lo imperfecto, para que lo imperfecto, a través de él, tuviéramos una vida en salvación. Si tú nos estás escuchando, no quiero tomar más tiempo, quiero invitarte a que hagas una oración en donde reconozcas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Una oración en donde dice la palabra que todo aquel que confesare que Jesús es el Señor será salvo. Todo aquel que confiese con su boca, porque para boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Usted tiene que creer en su corazón que lo que hoy está escuchando es verdad y que hace más de 2000 años en esa cruz del Calvario, hoy yo veía algo. Este tiempo no es para sentir pena y dolor por Jesús, no, es para sentir pena y dolor por nosotros, porque quizás no estamos correspondiendo a ese sacrificio. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque era el plan de Jesús venir a morir de la peor manera. Era el plan de Jesús para que usted tuviera salvación. Hay que sentir compasión y dolor y vergüenza por nosotros, del cómo estamos viviendo, del cómo estamos mostrando a Dios en nuestra vida, a la gente de allá afuera. Y amigo, no quiero dejar esta transmisión sin antes hacer esta oración. Si tú no estás seguro, incluso, amado hermano, de que tú eres salvo, si no estás seguro, joven, de que si hoy tú tuvieras que morir, vas a una eternidad con Jesús, quiero que hagas esta oración después de mí, que repitas con tus labios, con toda sinceridad de corazón, estas palabras. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito a ti. Y hoy he escuchado y hoy he entendido que tú has venido, que tú veniste a esta tierra para traer salvación. Porque dice tu palabra que de lo más vil y menospreciado, eso tú has escogido. Hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Limpia mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, toma mi familia, toma mis hijos, para que juntos podamos estar un día seguros
que cuando tú nos llames ante tu presencia, todos estaremos contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, téngalo por seguro que es salvo. Después de eso, usted tiene que mostrar frutos de arrepentimiento. Tiene que empezar a dejar de hacer cosas que no le agradan a Dios, pero es un proceso. Es poco a poco. No se pierda el día domingo, en punto de las 11 de la mañana, el mensaje titulado La victoria del cristiano. Usted y yo tenemos una victoria. Usted y yo tenemos algo tan importante por qué celebrar. Cristo no se quedó en una tumba. Cristo no fue derrotado por la muerte. La muerte fue derrotada por Cristo. Y déjeme decirle algo. El sepulcro está vacío. Vamos a celebrar el domingo la victoria de Cristo, la victoria del cristiano, que Él venció a la muerte, resucitó al tercer día. Y como es costumbre, amado hermano, le mando un saludo. Me has dado el perdón, porque tú me has dado